Tenemos el momento para la oración. Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú dándome la sabiduría y el entendimiento para poder dar a conocer tu santa palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: Daniel en el foso de los leones. Texto bíblico, Daniel 6:13. Vamos a leer el 22. Es una lectura muy hermosa en la cual entenderemos la fidelidad de Daniel hacia Dios, como de la fidelidad de Dios con los hombres. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que el rey de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libraré. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Daniel, un hombre recto y justo, no pudo encontrar el hombre algo malo en él. Si Dios no lo había encontrado culpable, ¿por qué el hombre? Daniel fue uno de los jóvenes expatriados de Jerusalén a Babilonia. Él era de linaje real. La historia se repite al suceder algo parecido a que había ocurrido
décadas antes, durante la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor de Babilonia, cuando los acusadores dijeron con celo y odio al rey Nabucodonosor que aquellos 3 hombres, amigos de Daniel, desobedecían y que no estaban adorando los dioses del rey Nabucodonosor. Amén. Sí, amén. Y le dijeron: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Cuando el rey oye que los 3 hijos de Dios no le obedecían ni adoraban sus dioses, se llenó de ira y ordenó echarlos al horno de fuego. Amén. Esos 3 hombres son 3 jóvenes que, igual que Daniel, fueron cautivos en Babilonia, pero ellos tenían una formación en la palabra de Dios, como tenían temor a Dios. Ellos respetaban las creencias o la cultura de los babilonios, pero ellos amaban a Dios y respetaban a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 1 del libro de Daniel podemos leer que Daniel llegó a ser considerado una persona muy especial por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pues estaba capacitado para los mejores consejos o puestos en la provincia. Sí, amén. Él era un hombre sabio, un hombre que Dios lo llenó de sabiduría y de entendimiento por el servicio que tenía él a Dios. Amén. Y desde entonces Daniel conservó un prestigio como persona sabia, noble, preparada y útil para el reino de Nabucodonosor. No obstante, su origen hebreo y después cautivo, pero él vivió honrando a Dios aún en tierra ajena. Gloria al Señor. Él estuvo todo el tiempo en una relación con Dios, lo cual le ayudó a salir de toda la situación mala que supuestamente los llevaban a vivir a Babilonia. Las virtudes de Daniel hacían pensar al rey en ponerlo al frente de todo sobre lo que él poseía en su dominio. Solo después de él era Daniel. Al saber las intenciones del rey, los sátrapas y los gobernadores de las provincias se llenaron de envidia y de celo. Y es ahí donde toman represalias para destruir la vida de Daniel. En estos tiempos, el cristiano tiene un problemita muy serio porque no ha podido entender lo que es servirle a Dios en todo lugar, tanto en su tierra como en tierra ajena. Dios es el mismo para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. La mayoría en estos tiempos primero ven si el gobierno lo va a curar y le va a dar de comer. No buscan a Dios, no creen en Dios. El Hijo de Dios no tiene que ver el lugar donde llegó, sino la manera como va a vivir como hijo de Dios. Sí, amén. Formarse, tener en su corazón a Dios primeramente.
y confiar en Él. Pero la fidelidad de Daniel hacía difícil encontrarlo en error, pues era justo y no daba ocasión para ello. Él tenía dominio propio. Cuando les hablo de dominio propio, él tenía a Dios en su corazón. Él podía salir adelante no por otra cosa, sino porque él estaba en las manos de Dios. La envidia de aquellos hombres les llevó a buscar la manera de acusar a Daniel. Como no le había ley que impusiese el culto a los dioses de ellos, forman una ley que consignara esto ante el rey. Entonces promueven un edicto para tal efecto. En ese edicto es donde ellos querían destruir la fe de Daniel. El que no reconozca al rey Darío como Dios sea echado en el foso de los leones, que era una pena de muerte común, un castigo para los que no obedecían al rey. En aquella tierra había una manera de castigar a los desobedientes al rey. Se procuraba que los leones estuvieran siempre hambrientos, para que la muerte fuera dolorosa y a la vez segura. El rey firmó el edicto y sabían ellos que la muerte para Daniel era segura. Ellos sabían o creían que Daniel no iba a salir con vida del foso de Daniel. Mas sin embargo, sabiendo todo esto, pues Daniel estaba en el gobierno. Él no dudaba lo que estaban haciendo en contra de él. Pero él tomó la decisión de hacer lo mismo de siempre. A ojos de todos, oraba de rodillas en su casa 3 veces al día, dando gracias a Dios. Gloria a Dios. Él, sabiendo lo que estos habían tratado de hacer para destruirle, él no dejó de orarle a Dios. Él siempre vivió orándole a Dios y dándole gracias, porque aún siendo cautivo era un hombre próspero y en las manos de Dios. Qué importante es para nosotros no dejar de arrodillarnos ante nuestro Dios, no para conseguir algo, sino solo porque Dios es grande y poderoso. Amén, sí, y amén. lleno de misericordia. Gloria a Dios. Él merece toda honra y toda gloria. Señor, amén, amén. Y qué importante es para nosotros pedir a Dios y ser fieles ante todo. Bendito Dios. Hay algo que nosotros tenemos que hacer en nuestro caminar como hijos de Dios. Amén. Primeramente, ser fieles a Dios. Vivir en oración. No solo porque somos hijos de Dios ya no vamos a orar. O no solo cuando tenemos la necesidad. Gloria a Dios. El ser humano, cuando tiene necesidad, llora, permite que Dios le haga sentir su amor, su presencia, pero pasada la aflicción se olvidan de quien les hizo el milagro. Y es ahí en donde el hombre o la congregación del Señor tiene esa debilidad
que no hay poder de Dios en el cristiano, porque ora cuando quiere algo de Dios, ora cuando tiene necesidad, no cuando vive en la opulencia. El hombre debe de vivir hablando con Dios aunque esté en la riqueza. Gloria. La palabra de Dios no es solo para la necesidad, también es para el gozo, también es para encontrarnos con Dios en todo momento de nuestras vidas. Amén. Lo que pasa con Daniel no le puede pasar en estos tiempos al ser humano, porque el hombre o mujer se ha alejado de la fe de Dios. Simplemente le dicen, tienes una enfermedad, y desmayan, Gloria. o le quitan el trabajo a alguien, ya no tiene a Dios en su corazón. O llega el momento en donde llega cualquier cosa que aflija su alma, su carne, ya no quieren saber de Dios. Amén. Lo que Daniel nos recuerda es la manera en que él enfrenta la situación, como aquellos jóvenes cuando les dijeron que iban a ir al horno de fuego. Ellos no dijeron, ahorita los arrodillamos ante la estatua o ante los dioses. Amén. Ellos fueron valientes, no cobardes, y enfrentaron el horno de fuego. Gloria. ¿Y qué pasó con ellos? No fueron destruidos, porque el que vive estaba con ellos. Le dio la mano de Dios. Cuando preguntó, ¿y qué Dios es aquel que os librare de mis manos? No se pusieron a llorar. Así, Daniel, sabiendo que iba a ir a la muerte segura para el hombre, él no se puso a llorar, sino que confió en Dios. Amén. El confiar en Dios nos va a hacer a nosotros diferentes hijos de Dios. Sí, amén. Donde vayamos o pongamos la planta de los pies, allí estará el Señor con nosotros por la fidelidad a Él. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero la pregunta de Nabucodonosor en aquella ocasión era soberbia. De todos modos, ambos reyes de ambos imperios recibieron la misma respuesta: amor a Dios, respeto a Dios. Gloria. Gloria a ti, Amén. Ellos no recibieron algo que fuera dudoso en el corazón del hombre. Ellos tenían su fe puesta en un Dios vivo. Amén. Amén. Aleluya. Ellos entendieron que estaban parados en la roca Bendito Dios. y que de ese fundamento no los podría mover el hombre. Gloria a Dios. Eso debe de ser la vida del cristiano. Amén. Vivir tomados de la mano de Dios. Por eso aquellos hombres encontraron a Daniel hablando con Dios de rodillas. Lo vieron que en su casa él estaba de rodillas orándole al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El edicto estaba firmado por el rey terrenal, pero Daniel había creído en el rey celestial. Ese es el rey de reyes y señor de señores que usted y yo hemos entregado en nuestra vida. El servicio al rey de reyes y señor de señores lo hará usted victorioso. Lo hará un hombre, una mujer que pueda destruir la obra del diablo, destruir la obra del hombre. Aleluya.
En estos tiempos el hermano, la hermana o quien sea habla mal de él y se pone a llorar y ya no quieren ir a la iglesia porque le vieron mal. Amén. ¿En quién pusieron su fe? ¿Será que el rey en quien pusieron su confianza es débil o mentiroso? No. No, Él es grande y poderoso y Él no miente. Él está aquí con nosotros Gloria a Dios. para extender su mano de poder y poder destruir la obra del diablo. Aleluya. Estando el edicto firmado, Daniel no tuvo temor a que lo destruyeran los leones. El temor nuestro es que nos destruya Dios en su venida. Amén. El rey, que tenía en alto estima a Daniel, se preocupó en gran manera y decidió librar a Daniel de la ejecución, pero no hallaba cómo hacerlo. Nunca alguno salió vivo de aquel foso de los leones. La historia dice que el que entraba inmediatamente era despedazado por los leones. Amén. Aquellos hombres corroídos por la envidia desafiaron al rey, rodeándolo y presionándolo para que ejecutara la orden de que Daniel fuera al foso de los leones. Amén. Cercado por su propia ley y muy a su pesar, el rey dictó la ejecución, no sin antes mencionar a Daniel, que deseaba que su Dios le librara, y así Daniel fue echado al foso de los leones. Amén. El rey amaba a Daniel, pero estaba ya firmado el edicto. El foso fue sellado. No puede decir Daniel se salió mientras los leones lo buscaban para comérselo. El rey Darío se entristeció y no pudo dormir. Temprano al otro día se dirigió al foso con esperanza, preguntando con angustia a Daniel si Dios le había podido librar de la muerte. Amén. Aún él, en su naturaleza, tenía la fe de que el Dios de Daniel lo librara de los leones. Amén. ¿Cuál será la reacción y cómo el sobresalto del rey al escuchar la voz de Daniel? Dios le libró, había cerrado la boca de los leones, porque Daniel había sido fiel a Dios. Gloria. El que lo libró, la fidelidad a Dios. 6:13. Siempre es la fidelidad a Dios lo que hace el milagro en el ser humano. Amén. Daniel salió del foso porque había confiado en su Dios. Amén. Dios no lo libró de la ejecución de la orden, pero lo libró de la muerte. Bendito Dios. ¿Por qué les digo Dios lo libró de la ejecución, pero no de la muerte? Usted está en este mundo pecador y enfrentará cualquier situación negativa, pero usted, Dios le ha dado vida eterna. Ese es el poder de Dios, porque Él le ha perdonado sus pecados. Amén. Dios también puede librarnos de caer en el foso, y ya lo ha hecho con nosotros, librándonos de la muerte. Porque ahora usted y yo tenemos la promesa de salvación y vida eterna. Esa promesa es grande y la logramos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Pero vean la respuesta de estos hombres de los que les hablaba en el tiempo de Nabucodonosor. En el libro de Daniel 3, 17 y 18 dice: He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo,
y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Alabado el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuál fue la respuesta de los hijos de Dios? Fue negativa. Amén. No adoraremos tus dioses ni la estatua que has levantado. De tu mano los librará Dios, oh rey. Amén. Aleluya. ¿Alguien tiene un Dios diferente que el de Daniel? No todos tenemos el mismo Dios, y si algo se levanta en contra de un hijo de Dios, Él es fiel para poder salvarlo de la situación mala. En el texto que leyeron, que les leyó mi hermana Mirna, si el hombre o el hijo de Dios es infiel, Él permanece fiel. Él está siempre fiel, esperando que el corazón del hombre pueda encontrar la fe en nuestro Dios. Amén. Todos reconocieron el milagro de Dios con Daniel, al igual que lo hizo con los 3 muchachos que salieron del horno de fuego. Ellos ni siquiera olían a humo del horno, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún, dice, el cabello se había quemado, sus ropas estaban intactas. Gloria a Dios. Y saben que ese horno había sido calentado 7 veces más de lo normal, Amén. para que ellos no tuvieran salvación de salir vivos del horno. Pero ¿quién estaba con ellos? El que vive por los siglos de los siglos. Jesucristo estaba con ellos. Por eso dice el rey que uno, como hijo de hombre, él ya no veía 3, él veía 4. Amén. Porque el Señor estaba con ellos, librándolos del horno de fuego. Bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué usted no puede creer que Dios lo puede librar de cualquier maldición, de cualquier enfermedad o problema? Créale, porque el Dios que libró a aquellos del horno de fuego está vivo y está aquí con nosotros. El que libró a Daniel está aquí con nosotros. Sus promesas fieles y verdaderas son. Él puede permitir que seamos arrojados al foso, pero Él puede librarnos de la muerte. Sea lo uno o lo otro, nosotros debemos de permanecer fieles en todo momento a Dios. Gloria a Dios. El Hijo de Dios no tiene que ver lo que ven sus ojos naturales. El Hijo de Dios en estos tiempos ve casa, carro, trabajo, dinero, pero no ve al que vive en su corazón. Amén. No ve al que lo puede llevar a vivir eternamente con Cristo. Amén. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es ahí donde Daniel, con un rostro en alto, pudo decirle al rey: soy inocente, como también Dios ya lo había encontrado inocente, santo para la honra del Señor. Amén. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Bendito Dios. Él salió sin un daño corporal. Pero hay algo hermoso, y no es que el Hijo de Dios vaya deseándole mal a su enemigo, sino que el Hijo de Dios deben de bendecir a los que le maldicen, deben de amar a aquellos que le odian,
porque el que hace juicio es grande y poderoso. Amén. Y él dijo, mía es la venganza. Amén. Amén. Usted ve que muchas gentes le odiarán o le aborrecerán. No se preocupe, que Dios es el que va a juzgar aquel corazón malo. Amén. En el libro de Daniel 6:24 dice, y el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aleluya. Gloria al Señor. ¿De quién fue la venganza? De Dios, no de Daniel. Daniel solo clamó que lo librara. Amén. Usted no puede pedir el mal para su hermano, sino bendígalo. Y el Señor se encargará de ellos. Amén. Háblanos, Señor. Muchas veces en las iglesias hay envidias y terminan odiando a sus hermanos, Amén. lo cual le va a llevar a ser destruido, no por el hermano a quien odia, sino por el juicio de Dios. Amén. Es el momento de que nosotros aprendamos a amarnos a nosotros mismos, Amén. porque no es aborrecido al que odia, sino que usted mismo se está aborreciendo por no tener el conocimiento de lo que es el amor de Dios. Amén. Amén. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra que él dominaba, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Alabado el nombre del Señor. Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Amén. Sí, amén. Ahora usted sabe que el Dios de Daniel es el Dios nuestro también. Todos debemos de tener amor a Dios, Amén. respeto, vivir una vida como Dios manda que vivamos. Siempre les he hecho el llamado a ser fieles a Dios, porque no salva el nombre de ser cristiano, salva la obediencia, la fidelidad a Dios. Sí, aleluya. Dios es grande y poderoso. Él conoce el corazón nuestro Gloria a Dios. y Él es el que está escuchando la voz de su corazón. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe lo que usted trae en su corazón. Sabe con qué corazón ha venido ahora a la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. No podemos nosotros como hijos de Dios aborrecer al hermano, ni vivir alejados de la oración. Daniel vivió siempre cerca de Dios y en oración. Amén. Un pueblo buscando el conocimiento de Dios y en oración jamás podrá ser destruido. Amén. Este pueblo, así como lo ven de reducido, el diablo no puede tocarlos. Amén. El diablo no podrá destruir esta congregación, porque aquí tenemos un Dios poderoso que ha extendido su mano sobre cada uno de sus hijos. Gloria al Señor. Y en el verso 27 es algo similar y dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, Gloria al Señor. porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Gloria a Dios. Es ahí donde usted
tiene las promesas más grandes y hermosas de Dios. Que este reino en el cual usted vive, porque ahora usted vive en el reino. Sí, amén. ¿Por qué vive en el reino? Porque recibió a Cristo en su corazón, porque recibió el Espíritu Santo de Dios. Ahora está en una lucha, en un camino, porque dijo el Señor Jesucristo que el reino había llegado a la tierra. Cuando el reino llegó a la tierra, el hombre puede tener la oportunidad de ir al reino de los cielos. Jesucristo, siendo el Rey, Él es el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, la verdad y la vida, y usted lo recibió en su corazón, tenga por seguro que si vive en la obediencia de Cristo, usted es salvo en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos capacite, que Él nos sane, que Él nos dé la fe de poder tener Aleluya. la confianza que el Dios de Daniel es el Dios nuestro. Él está aquí con nosotros. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el poder de Dios se derrame, se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, extiende esa mano santa y poderosa y capacítalos, porque nosotros hemos salido del foso de los leones para servirte a ti. Ahora cuídalos, sánalos, libértalos. Aquí hay un Dios poderoso que sana, que bendice, que liberta, que hace cosas grandes. En donde quiera que esté el cristiano, en donde quiera que esté activando su fe, créale a Dios y levante su mano y dígale: Señor, yo en tu nombre soy sano por el poder de tu preciosa sangre. Señor, yo en tu nombre soy libre, ya no cautivo para poder servirte. En el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús declaramos que el poder de Dios sana estas almas. Si alguien trajo dolor o cualquier clase de enfermedad, el Señor lo liberta ahora de la enfermedad. El que trajo problemas, ya no hay problema, sino que un Dios poderoso que hace milagros, y que Él vino para darle esa paz en su corazón. El que trajo enfermedad, ya no es dueño usted de la enfermedad. Désela, entréguesela al diablo, porque de Él es. Lo que ahora es de usted o le pertenece es la sanidad y la paz de Dios. En el nombre de Jesús declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.